Bien, para esta sesión hablaremos acerca del abordaje del paciente con neuropatía periférica. Para fines de este módulo solo mencionaremos las características generales, mencionaremos ciertos puntos a considerar dentro del diagnóstico diferencial para poder determinar qué está pasando con el paciente y con ello poderle brindar un tratamiento inicial, eficaz y oportuno o en su defecto derivarlo al servicio de neurología. De introducción, sabemos que las neuropatías periféricas representan un espectro de enfermedades con diferentes etiologías, los cuales mencionaremos más adelante. Normalmente son más frecuentes con una incidencia de 77 por cada 100.000 habitantes. Tiene una prevalencia del 1 al 12% en todos los grupos de edad y hasta el 30% en personas mayores. El abordaje del paciente con neuropatía periférica siempre, y esto recuérdenlo mucho, siempre va a requerir un estudio exhaustivo de las posibles etiologías con la finalidad de identificar las causas tratables o las causas que tal vez en su momento requieran la valoración por especialidad. Siempre es importante destacar que en ocasiones los pacientes pueden padecer más de una enfermedad que cause una neuropatía periférica. Es decir, por ejemplo, podemos tener pacientes con portadores de diabetes mellitus asociados a una polirradiculonopatía de tipo inflamatoria crónica y a esto si le podemos agregar que el paciente es portador abuso crónico de alcohol y a su vez pueda ser portador de VIH, todo esto nos puede generar en algún momento la presencia de esa neuropatía, esa polirradiculoneuropatía. Sin embargo, puede ser una neuropatía mixta y esto es algo a considerar. Lo que vamos a mencionar más adelante son aspectos diferenciales que nos pueden determinar qué tipo de neuropatía puede cursar el paciente. Sin embargo, siempre pueden ser combinadas las neuropatías. Incluso es muy raro que podamos toparnos a un paciente con una neuropatía única, llamémoslo así, que cuente con solo las características específicas para esa neuropatía. Entonces recuerden que sí podemos tener la neuropatía, podemos tener la sintomatología, pero normalmente suelen confluir varias enfermedades y por tanto puede generarnos una manifestación mixta, llamémoslo así, dentro de las manifestaciones que nos va a referir el paciente. En esta diapositiva vemos las etiologías más comunes con las cuales nos podemos topar. En este estudio hicieron un estudio a nivel de Estados Unidos, Países Bajos y Noruega, en donde podemos evidenciar las causas más comunes asociadas a neuropatía. Vemos en la imagen de la diapositiva el tipo de axonal idiopático, 28% en Noruega, 26% en Países Bajos y 12% en Estados Unidos. Patologías asociadas de tipo metabólicas, diabetes mellitus, normalmente en Estados Unidos 46%. Neuropatías de tipo tóxicas asociadas al consumo de alcohol, drogas, quimioterapia inflamatorias o inmunomediadas, normalmente en Noruega 16%, Países Bajos 9% y Estados Unidos 8%. De tipo hereditario, 14% para Noruega, 5% Países Bajos y Estados Unidos 7%. De tipo vasculítica o incluso asociada a enfermedades de tejido conectivo, disfunción urémica o patologías tiroideas, deficiencia de vitamina B12 y prácticamente otro tipo de neuropatías o incluso clasificadas como neuropatías idiopáticas, en donde también puede cursar el paciente. Lo importante de esta diapositiva es recalcar que existen múltiples patologías que pueden condicionar al paciente la presencia de sintomatología asociada a neuropatía. Sin embargo, si nos damos cuenta, o lo ideal sería siempre abordar ese paciente de lo más simple a lo más complejo, es decir, que tal vez el paciente cuando nos enfrentemos en el servicio de consulta externa, poder tal vez diagnosticar o sospechar que el paciente pueda ser portador de diabetes, tal vez alguna cuestión tóxica, alguna cuestión tiroidea o en su caso una deficiencia de vitamina B12, que serían los diagnósticos diferenciales primarios
en los cuales debemos basarnos nosotros para poder determinar qué está pasando con ese paciente. Si tal vez ya solicitando algún estudio de laboratorio de gabinete descartamos alguna de estas, entonces sí, ya pensar en algo más complejo, en algo axonal idiopático, en algo asociado a enfermedad de tejido conectivo, asociados tal vez a de tipo hereditario, de tipo autoinmune. Sin embargo, es la forma en cómo debemos nosotros de abordar a ese paciente. Dentro de las características propias de un dolor neuropático, sabemos que este dolor neuropático es causado por una lesión o una enfermedad del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Normalmente este tipo de dolor puede ser de tipo espontáneo o de tipo evocado como una mayor respuesta a un estímulo doloroso o a una respuesta dolorosa o incluso a un estímulo normalmente no doloroso. Siempre, y esto recuérdenlo que es de mucha importancia, el diagnóstico de un paciente con neuropatía periférica siempre va a requerir un historial de la lesión o de la enfermedad. Importante siempre investigar también la distribución neuroanatómica que está generando la presencia del dolor de tipo neuropático. Se suelen asociar síntomas sensoriales que van a indicar la afectación del sistema nervioso, la cual siempre debe de ser compatible con el territorio de inervación de la estructura nerviosa afectada. Es decir, para la valoración y el abordaje del paciente con neuropatía periférica, nosotros debemos de corroborar que la sintomatología por la cual cursa el paciente tiene que ser una sintomatología asociada al territorio de afectación. Recordemos los dermatomas y los miotomas. Esto nos va a permitir tal vez identificar que realmente se trate de una neuropatía. No podemos sospechar en una neuropatía periférica si tal vez el paciente menciona alguna alteración, por ejemplo, a nivel dorsal, cuando tal vez el problema físico, anatómico que pudiera tener sea alguna alteración a nivel de nervios lumbares o sacros. Es decir, es lo que mencionábamos, esa correlación que debe de existir entre la sintomatología asociada o la que menciona el paciente y la distribución anatómica en cuanto a los miotomas y a los dermatomas que están involucrando posiblemente a la afectación de ese nervio. Las características propias de ese del dolor neuropático, vemos en la imagen de la diapositiva, vemos las características de ese dolor neuropático. Siempre tiene que ser un dolor de tipo quemante, punzante, de tipo eléctrico, de tipo sordo, lancinante o palpitante. Algo a veces importante que debemos de tal vez mm, mencionarle al paciente es que describa cómo es la sensación o cómo es el dolor por el cual está cursando. Y en ocasiones, o lo más frecuente, es que el paciente no pueda describirlo y el paciente les llega a decir, es que es un dolor de repente que me quema, de repente me arde, de repente me punza, de repente siento adormecido, de repente siento que me duele y sé que me duele, pero no sé describir ese dolor. Realmente es algo muy característico del dolor neuropático que en ocasiones el paciente no sabe describirlo o incluso son múltiples sinónimos que le puede dar el paciente al dolor y sin embargo todos se engloban a la afectación neuropática. Este tipo de dolor es un dolor de tipo persistente en cuanto al tiempo y en ocasiones pueden ser episodios intermitentes en donde pueda tener exacerbaciones. Las características de este dolor suelen ser espontáneas o incluso pueden ser provocadas. Si son espontáneas, ya sea quemante, punzante, eléctrico, sordo, lancinante o palpitante, en ocasiones este tipo de dolor puede ser independiente al estímulo y es cuando podemos toparnos con dolores neuropáticos de tipo episódicos o intermitentes. Este tipo de dolores suelen ser paroxismos episódicos en donde la recurrencia suele ser repentina y puede intensificar la sintomatología con la cual acude el paciente. Puede también o podemos tener también un tipo de dolor neuropático espontáneo que no depende del estímulo y suele ser continuo. Es decir, que es un dolor en el cual suele ser persistente, sin embargo, va a cursar
con exacerbaciones o ataques de intensidad que suelen ser crecientes y suelen ser continuos. Esto es cuando suelen ser espontáneos. Sin embargo, también podemos tener dolor neuropático de tipo provocado, que van a depender del estímulo. Y este dolor provocado dependiente del estímulo suelen ser asociados a sensaciones anormales, los cuales van a estar determinados por estimulaciones naturales de un área anormalmente sensible. Y es cuando nosotros podemos darle un apellido a ese dolor neuropático. Es decir, que el paciente curse con alodinia o con hiperalgesia. Vemos en la imagen de la diapositiva la definición de alodinia, que es un dolor causado por un estímulo normalmente no doloroso, es decir, un estímulo térmico o un estímulo mecánico. Y una hiperalgesia, que es una mayor experiencia de dolor causada por un estímulo nocivo. Es entonces que vimos que ese dolor neuropático es un dolor que puede estar desencadenado por la afectación de terminales nerviosas, que suelen ser, o las características de ese dolor neuropático suelen ser diversas. A veces la interpretación que le da el paciente es lo que nos puede dar la pauta para saber que se trate de un dolor neuropático. Y este dolor suele ser espontáneo, provocado, dependiente o independiente de un estímulo y que prácticamente nos va a generar o nos va a permitir darle un apellido a ese dolor neuropático dependiendo de las características del paciente. Dentro del contexto del paciente con neuropatía siempre es importante valorar los factores de riesgo y las comorbilidades, que es lo que nos va a dar la pauta en pensar o sospechar que realmente el paciente está cursando con una neuropatía. Dentro de los factores de riesgo vemos en la imagen de la diapositiva pacientes portadores de diabetes mellitus, pacientes que cursen con el consumo crónico de alcohol, deficiencias de vitaminas, sobre todo vitamina B1, ya lo mencionamos en su momento al principio de la sesión, asociados a infecciones, infección o enfermedad de Lyme, pacientes portadores de herpes zóster o incluso pacientes portadores de virus de inmunodeficiencia humana que en algún momento puedan condicionar la aparición de una neuropatía. Aquellos pacientes con desórdenes hepáticos o tiroideos, pacientes con exposición a tóxicos, quimioterápicos, metales pesados o incluso pacientes con historia familiar de neuropatía. El recordar estos factores de riesgo es lo que nos hace, lo que nos va a dar la pauta en, al momento de estar interrogando al paciente, buscar todos estos factores de riesgo y con ello sospechar aún más que se trate de una neuropatía periférica. En cuanto a las comorbilidades, podemos tener que el paciente pueda cursar asociado a la neuropatía, fatiga crónica, anorexia, pérdida de peso, insomnio, depresión, dificultad a la concentración o incluso ansiedad. Prácticamente esta neuropatía, o bueno, más bien cualquier neuropatía periférica puede afectar al paciente física y emocionalmente. Es por tanto que el paciente, más allá de la sintomatología que pueda referirles, el paciente puede estar con depresión, puede estar con insomnio, dificultad a la concentración. Aproximadamente el 50% de los pacientes con diabetes mellitus pueden llegar a condicionar una neuropatía periférica. En ocasiones, pacientes expuestos a quimioterápicos, aproximadamente el 30% de estos puedan llegar a desarrollar una neuropatía. Aquellos pacientes con dificultad para dormir, normalmente un aproximado del 68% llegan a experimentar estas alteraciones en el sueño. 20% en ocasiones de los pacientes pueden puedan sufrir depresión asociados a los altos niveles de dolor que puedan experimentar en algún momento de su vida por causa de esta neuropatía. Bien, mencionamos a grosso modo las características de un dolor neuropático, los factores de riesgo, las comorbilidades por las cuales puede cursar el paciente y es importante investigarlas al momento de estar abordando al paciente. Sin embargo, parte del paciente, del abordaje del paciente es importante mencionar la fisiopatología propia de esta neuropatía, importante saber qué está pasando con ese paciente, las alteraciones patológicas que puede cursar o pueden asociarse a esta neuropatía y las manifestaciones asociadas al daño neurológico
por la cual va a cursar el paciente. En términos simples, los nervios periféricos, que van a incluir a los nervios craneales, a excepción del primer y segundo par craneal, van a incluir también las raíces de los nervios espinales, van a incluir los ganglios de las raíces dorsales, los troncos de los nervios periféricos, las ramas terminales y también, asimismo, el sistema nervioso autónomo periférico. Todo este sistema central y periférico va a estar compuesto, recordemos un poco las bases de neuroanatomía, van a estar compuestos por diferentes tipos de axones. Los axones mielinizados grandes, que van a incluir axones motores, axones sensoriales, que van a estar o que van a ser responsables más bien del sentido de la vibración, de la propiocepción y del tacto ligero. Esto es importante recordarlos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos alteraciones de los axones mielinizados grandes, el paciente va a tener manifestaciones en cuanto a la alteración en la vibración, en la propiocepción y en el tacto ligero. Recuerden este punto. Aparte de estos axones grandes, tenemos los pequeños axones mielinizados que se van a componer, de fibras autonómicas y que van a ser responsables del tacto ligero, del dolor y de la temperatura. Y finalmente los axones amielínicos pequeños, que también van a ser de tipo sensitivos y van a favorecer la presencia del dolor y la temperatura. Normalmente las neuropatías periféricas pueden afectar principalmente a estos dos últimos tipos de fibras, las fibras pequeñas, mielinizadas y las no mielinizadas. Es entonces que al momento de estar explorando ese paciente debemos de valorar tacto ligero, dolor y temperatura, que es lo que nos va a dar la pauta para saber de una neuropatía de fibras pequeñas o una neuropatía de fibras grandes. Esta neuropatía de fibras grandes se puede distinguir de las pequeñas, ya lo mencionamos durante estas pruebas neurológicas. Normalmente, y ya lo mencionamos, las fibras grandes van a transmitir esa sensación de vibración y de propiocepción, mientras que las fibras pequeñas van a transmitir la sensación del dolor y la temperatura. Por lo tanto, si estamos abordando a un paciente con posible neuropatía y hacemos una exploración neurológica, tal vez una exploración pequeña pero dirigida y valoramos dolor y temperatura y hay alteración de estas sensaciones, es muy probable que el paciente tenga una neuropatía de fibras pequeñas. Si dolor y temperatura están intactos, pero tenemos alteraciones de vibración y de propiocepción, se trata posiblemente de una neuropatía de fibras grandes. Y esto es lo que nos va a dar la pauta para poder para poder tal vez entablar un posible diagnóstico, saber dónde está posiblemente el problema y con ello darle un abordaje y un seguimiento. Bien, ya que hablamos de esta cuestión de de las fibras, de los axones mielinizados, fibras pequeñas y los no mielinizados, sabemos que dentro de esta alteración fisiopatológica podemos tener la presencia de mielinopatías, de neuropatías y de axonopatías. Cuando tenemos afectación a nivel axonal, es decir, vamos a tener interrupción axonal, degeneración y esto asociados normalmente a cuestiones tóxico-metabólicas, vamos a tener físicamente o clínicamente alteraciones ya sea de vibración, propiocepción, tacto ligero, dolor o temperatura. Vemos en la imagen de la diapositiva cuando se trata de un problema de axonopatía, vemos la afectación dentro de lo cual va a generarnos las manifestaciones. Cuando vamos a tener afectación de la neurona motora o del ganglio de la raíz dorsal, normalmente la recuperación suele ser incompleta. Hablando de una mielinopatía, esta mielinopatía va a ocurrir a nivel de la vaina de mielina, puede estar asociada a cuestiones inflamatorias, a cuestiones hereditarias, suele existir pérdida de esta vaina de mielina, puede ser parcheada, puede ser segmentaria, y la característica tal vez a diferencia de una axonopatía suele ser la recuperación completa, ya sea en semanas o meses. Y finalmente la neuropatía, vemos prácticamente el esquema donde tenemos tanto afectación del axón, las vainas de mielina,
y que prácticamente lo que nos va a dar la pauta es las manifestaciones clínicas propiamente del paciente. Dentro de la clasificación asociadas a esta afectación de las vainas de mielina y a los axones, podemos subdividirlo en 4 tipos. Vemos en la imagen de la diapositiva en una polineuropatía, en una mononeuropatía, en una mononeuropatía múltiple y una plexopatía. Y esto es lo que clínicamente debemos de buscar en el paciente al momento de estarlo tanto interrogando como explorando. En cuanto a la polineuropatía, se define como una afectación de 2 o más nervios, usualmente de mielómeros continuos, con implicación bilateral y suelen ser simétricos. Vemos en la imagen de la diapositiva, normalmente una polineuropatía de este tipo se puede considerar o se puede llamar como neuropatía en guante y en calcetín, que prácticamente es el territorio que nos va a, a abarcar tanto la palma de las manos propiamente, la planta de los pies y suele ascender. Es decir, que esta neuropatía suele ser tanto de distal hacia proximal y prácticamente en las extremidades inferiores suele ser de este tipo. Normalmente este tipo de polineuropatías suelen asociarse a neuropatías de tipo metabólicas, tóxico-metabólicas. Y esta es la característica propia de una polineuropatía. En cuanto a una mononeuropatía, suele ser la afectación de un nervio. Normalmente la etiología en su mayoría suele ser traumática o de tipo compresivo. En la mononeuropatía múltiple suele existir afectación de 2 o más nervios de mielómeros no continuos con implicación bilateral asimétrica. A diferencia de una polineuropatía, siempre debe de ser simétrica bilateral. En el caso de la mononeuropatía múltiple podemos tener afectaciones en sitios distales, pero y que prácticamente no va a incluir a los nervios contiguos. Y finalmente la plexopatía es en donde podemos tener afectación de un plexo o de una red de nervios que van a inervar alguna extremidad. Y aquí recordemos anatomía, el plexo braquial, el plexo lumbosacro, y que prácticamente es el territorio que debe de abarcar al momento de estar abordando a ese paciente. En cuanto a una clasificación más dentro de estas neuropatías periféricas, ya vimos el tipo de topografía, una mononeuropatía múltiple, una polineuropatía o una plexopatía. Pero también tenemos, dependiendo del tipo de los síntomas que pueda cursar el paciente, del tipo de compromiso nervioso o del tipo o del tiempo con el cual está cursando el paciente. En cuanto al tiempo, podemos subdividirlo en una neuropatía aguda, en una subaguda y en una crónica. Aguda se considera en un periodo de menos de 4 semanas, subaguda se considera entre 4 y 12 semanas. Algunos autores lo consideran desde 4 y hasta 8 semanas. Y finalmente una crónica mayor de 12 semanas, algunos autores lo consideran mayor a 8 semanas. En términos didácticos vamos a dejarlo en aguda menos de 4 semanas, subaguda de 4 a 12 y crónica mayor de 12 semanas. Sin embargo, si en algún momento se topan con alguna bibliografía que lo menciona mayor entre 4 y 8 semanas como subaguda, también puede ser considerada. Prácticamente o normalmente las tipo agudas suelen ser de tipo mecánicas, de tipo traumáticas, algún accidente, alguna caída, lesión deportiva incluso pueda generarnos una neuropatía aguda. Sin embargo, las subagudas o las crónicas suelen ser más dependientes de cuestiones tóxicas, cuestiones metabólicas, cuestiones inflamatorias de tejido conectivo o incluso de tipo hereditarias. En cuanto a los síntomas, tenemos síntomas sensitivos, síntomas motores, síntomas autonómicos. Lo ideal sería que una neuropatía suele ser, una neuropatía, como les explicaré, una neuropatía única en cuanto a la sintomatología. Y sin embargo, y como ya mencionamos anteriormente, lo más común es que suelan existir síntomas combinados, tanto sensitivos como motores o incluso síntomas autonómicos.
Y finalmente, dependiendo del tipo de compromiso nervioso o de tipo funcional que nos va a generar esta neuropatía, puede ser de tipo axonal o de tipo desmielinizante. Y esto va encaminado, regresamos un poquito a esta fisiopatología. Si puede ser de tipo axonal, o de tipo desmielinizante, es decir, tenemos alteraciones propias en el axón o tenemos alteraciones propias en las vainas de mielina. Y prácticamente la recuperación, como ya lo mencionamos, esa recuperación puede ser desde una recuperación pronta, aguda, semanas o meses, o incluso desde una recuperación prácticamente tardía y que realmente requiera un abordaje más exhaustivo o incluso el uso de una terapia, tal vez un poco más agresiva para poder mitigar las manifestaciones propias del paciente. Bien, ¿cómo es que vamos a hacer este abordaje diagnóstico? Siempre debe de estar encaminado, asociado a las sintomatologías por las cuales curse el paciente y por los cuales haga que el paciente vaya a un servicio de consulta. Normalmente es el dolor el que está quejando a ese paciente, ya lo mencionamos en diapositivas pasadas, o incluso las comorbilidades por las cuales puede estar cursando el paciente. Vemos en esta diapositiva el dolor, prácticamente el dolor, que es lo que va a hacer que el paciente vaya a un servicio de consulta. Nosotros dentro de la historia clínica debemos de sospechar o descartar que se trate de un dolor neuropático. Puede ser un dolor físico asociado tal vez a una cuestión traumática, a alguna asociados, perdón, a una cuestión mecánica, sin embargo, no tiene las características o no cumple con las características de un dolor neuropático. Si sospechamos que se trate de ese dolor neuropático, debemos de neurológico, tal vez dirigido, en los cuales vamos a confirmarlo o descartarlo. Si se trata de un dolor neuropático, podemos tal vez establecer ese diagnóstico o podemos dejarlo como una sospecha y dependiendo de los estudios de laboratorio de gabinete que solicitemos, podamos descartarlo o podamos confirmarlo. Bien, en este otro algoritmo vemos las características que nosotros debemos de recordar al momento de estar abordando este paciente con neuropatía. Siempre recordemos los hallazgos clínicos asociados a este tipo de dolor, dependiendo del historial clínico, una exploración física neurológica, los patrones específicos asociados a esta neuropatía, las banderas rojas o incluso valorar una referencia oportuna a neurología. Una vez que nosotros ya consideramos todos estos aspectos, podemos hacer uso de estudios de laboratorio de gabinete, ya los mencionamos, glicemia, hormonas, velocidades de sedimentación globular o descartar una infección por virus de inmunodeficiencia humana. A la par, si tal vez sospechamos de alguna cuestión, por ejemplo, el abuso crónico de alcohol, tal vez deficiencia de vitamina B12, se puede resustituir o aportar esta deficiencia y tal vez con esto compensar la sintomatología neuropática. Pero si aún así, tal vez con los estudios, con una exploración física dirigida, tal vez no se concluya propiamente esa neuropatía, debemos de analizar la topografía o incluso dentro de los métodos diagnósticos más importantes dentro del abordaje del paciente con neuropatía es solicitar una electromiografía. Y con esta electromiografía nos pueda determinar que sí se trata de una neuropatía, pero ya le va a dar un apellido. Tal vez si se trata de una mononeuropatía de tipo compresiva, no compresiva, una mononeuropatía de tipo axonal o desmielinizante o incluso una polineuropatía axonal o desmielinizante. Básicamente, y en términos simples, cuando les llega un paciente con síntomas neuropáticos, darle un abordaje, un correcto interrogatorio, una exploración física dirigida. Si tal vez la sintomatología es muy florida, podamos confirmarlo en ese momento o sospecharlo, pero tener un alto grado de sospecha. Si tal vez tenemos dudas dentro de esa neuropatía o incluso se inicia tratamiento, se solicitan estudios de laboratorio de gabinete y aún así persiste la sintomatología,
podamos solicitar ya sea la valoración por neurología o incluso un electrodiagnóstico, y que esto nos va a dar la pauta ya finalmente para darle ese apellido a esa neuropatía. Y vemos en la imagen de la diapositiva las múltiples patologías que podemos ocuparnos al momento de estar solicitando una electromiografía. Si es de tipo axonal, considerar siempre vasculitis. Si es desmielinizante, considerar virus de inmunodeficiencia humana, o incluso considerar una polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica. Si es axonal, si es subagudo, considerar tóxico; si es crónico, considerar causas hereditarias; si es desmielinizante, considerar una cuestión, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré, una polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica; considerar tal vez infección por virus de Epstein-Barr, por herpes zóster, pacientes con cuestiones de diabetes mellitus, abuso crónico de alcohol, prácticamente lo que ya mencionamos en diapositivas pasadas. Básicamente es prácticamente una forma simple de saber cómo vamos a abordar a ese paciente. Lo que nos vamos a centrar más para fines de esta sesión es la forma en que debemos de reconocer el tipo de neuropatía, desde un historial clínico, desde esa exploración física, establecer patrones específicos que nos puedan dar la pauta. Sin embargo, y esto lo quiero recordar y hacer mucho hincapié, que prácticamente las neuropatías únicas, sensitivas, únicas motoras, sí se pueden llegar a presentar, pero básicamente todas o la gran mayoría de las neuropatías siempre se asocian síntomas tanto sensitivos como motores. Bien, en cuanto al interrogatorio, y esto es lo que vamos a hacer hincapié, es lo que ya les he mencionado. En cuanto a este interrogatorio, es lo que nos va a dar la pauta para saber qué está pasando con ese paciente. Vemos en la imagen de la diapositiva el curso temporal. Este curso temporal va a depender según la etiología. Podemos tener de tipo agudo, de tipo subagudo o de tipo crónico. Normalmente, en aquellos pacientes con trauma, con un infarto isquémico, suelen ser de tipo agudo. Si tal vez estamos hablando de neuropatías inflamatorias, neuropatías metabólicas, suelen ser de características subagudas. Y finalmente, las cuestiones crónicas o las neuropatías crónicas, estas neuropatías crónicas, ya lo mencionamos, suelen ser de semanas a meses y normalmente pueden asociarse a cuestiones tanto tóxicas como cuestiones metabólicas, o en su defecto también cuestiones hereditarias. Vemos en esta diapositiva, vamos a acercarnos un poco. En las cuestiones agudas, lo más común o a sospechar: síndrome de Guillain-Barré, porfiria aguda, neuropatía diftérica, toxicidad por talio. En las cuestiones subagudas, exposición a tóxicos o a medicamentos, deficiencia nutricional persistente, un estado metabólico anormal, un síndrome paraneoplásico o inclusive una neuropatía inflamatoria crónica. Y una cuestión crónica: neuropatías sensitivas motoras hereditarias, neuropatías sensoriales predominantemente hereditarias, y finalmente también la cuestión crónica inflamatoria. Esto es en cuanto o basados en el curso temporal del paciente. Si nos basamos en los síntomas y los signos, ya los mencionamos en su momento, suelen ser síntomas sensitivos, síntomas motores, síntomas incluso asociados a la alteración del sistema nervioso autonómico. Y esto también lo mencionaremos más adelante. Dentro de los síntomas sensitivos vamos a tener síntomas sensitivos positivos y síntomas sensitivos negativos. La diferencia radica en que los síntomas sensitivos positivos suelen ser exceso de función y los síntomas sensitivos negativos suelen asociarse a disminución de la función. Dentro del exceso de función tenemos las parestesias, las disestesias, la hiperalgesia, la alodinia y la hiperpatía. Cada uno tiene ciertas características y es lo que nosotros debemos de buscar en el paciente. Es decir, en una parestesia es aquella sensación anormal que va a estar independiente de la causa que lo esté provocando.
Normalmente estas parestesias no se consideran desagradables. Las disestesias son sensaciones anormales, desagradables, espontáneas o incluso suelen ser provocadas, pero también no necesariamente suelen ser dolorosas. La hiperalgesia, esta hiperalgesia es una respuesta al dolor que suele ser exagerada frente a un estímulo que en condiciones normales ya es doloroso. La alodinia, la alodinia es una respuesta del dolor ante un estímulo que en condiciones normales no son dolorosos. Y finalmente la hiperpatía, aquel síndrome doloroso que está caracterizado por una reacción dolorosa anormal a estímulos repetitivos. Es entonces que tanto parestesias, disestesias, hiperestesias, hiperalgesia, alodinia o hiperpatía son síntomas sensitivos positivos que debemos nosotros de considerar al momento de estar valorando ese paciente. En cuanto a los síntomas sensitivos negativos, que es todo lo contrario, disminución de la función, hipoanestesia, anestesia, hipoalgesia o analgesia, perdón, que prácticamente es todo lo contrario a lo que ya mencionamos en los síntomas sensitivos positivos. Y finalmente los síntomas motores, que suelen ser caracterizados por una debilidad, pueden ser normalmente pérdida de fuerza, en ocasiones la presencia de fasciculaciones, calambres, en ocasiones también podemos tener eh, alteraciones en la marcha que puedan manifestarse por la dificultad para subir escaleras, para levantar una silla, para levantar objetos, para tragar, para poder realizar actividades en ocasiones simples. Y esto es lo que nos va a generar síntomas motores. Como ya lo mencionamos, lo ideal sería que cualquier neuropatía suelan ser síntomas exclusivos, tanto síntomas sensitivos como síntomas motores. Sin embargo, la mayoría de las neuropatías suelen combinar sintomatología mixta. En ocasiones, sobre todo pacientes con portadores de virus de inmunodeficiencia humana, pacientes con desnutrición, pacientes con deficiencia vitamínica o incluso pacientes con alguna enfermedad tóxico-metabólica suelen tener síntomas predominantemente sensitivos. Esto no implica que no en algún momento no pueda llegar a desencadenar síntomas motores. Dentro de este mismo abordaje, debemos nosotros buscar enfermedades sistémicas, el uso de fármacos previos, el uso de drogas, alcohol, el uso de exposición a metales pesados, que es también lo que nos va a dar la pauta para poder sospechar o descartar que se trate de una neuropatía. Dentro de los fármacos que puedan condicionar la aparición de una neuropatía, vemos en la imagen de la diapositiva, desde el uso de antimicrobianos, antimicóticos, antirretrovirales, fármacos cardiovasculares, quimioterapia, inmunosupresores. Vemos desde el uso de cloranfenicol, nitrofurantoína, metronidazol, antimicóticos, antirretrovirales, antipalúdicos incluso, isoniazida, etambutol, fármacos de tipo amiodarona, hidralasinas o estatinas dentro de un contexto cardiovascular, colchicina, incluso el uso de piridoxina nos pueden en algún momento generar la presencia de una neuropatía. Es importante también recordar esta pequeña tabla porque al momento de estar interrogando al paciente debemos de indagar de investigar si tal vez el paciente pueda ser o puede estar cursando con alguna de estas enfermedades que requiere el uso de estos fármacos y con ello está predisponiendo a la aparición de esta neuropatía. Regresando, que todavía no acabamos, solo quise adelantarles un poco para que vieran qué tipo de fármacos puedan estar o nos pueden llegar a condicionar una neuropatía. Volvemos a esta pequeña tabla. Siempre es importante la búsqueda de enfermedades sistémicas, el uso de fármacos previos, el uso de drogas o alcohol o incluso la exposición a metales pesados. Ya una vez que hicimos tal vez un pequeño interrogatorio de tal vez le dimos un apellido a esa neuropatía de tipo agudo, subagudo, crónico, que tal vez curse con síntomas sensitivos o motores, es importante pasar a esa exploración física.
La exploración física es una exploración neurológica dirigida y esta exploración neurológica inicia desde el examen de los nervios craneales en los cuales podemos evidenciar la presencia de una mononeuropatía o incluso la presencia de una afectación proximal. Además, podemos hacer uso de fondo de ojo, valoración de fondo de ojo, podemos detectar anomalías, palidez óptica, la presencia de leucodistrofias, deficiencia de vitamina B12 que nos puede dar la pauta para tal vez orientar aún más ese diagnóstico. Importante también valorar la fuerza de los músculos asociados a los pares craneales 5, 7, 9, 10, 11 y 2 y que esto básicamente nos puede dar también la pauta para confirmar o descartar alguna alteración motora que pueda dar pie o pauta a la presencia de una neuropatía. La presencia del tono, la fuerza, la sensibilidad de cada extremidad, tanto sea simétrica o asimétrica, nos va a orientar a que esa neuropatía puede estar confinada a algún nervio, algún plexo o alguna raíz en particular. Normalmente la cuestión tanto de sensibilidad y de motricidad también es importante revisarlo. ¿Por qué? Ya en su momento lo mencionamos, tanto las neuropatías de raíces gruesas y de raíces pequeñas. ¿Qué es lo que nos va a afectar cuando se alteran cualquiera de estas dos raíces? Si tenemos alteraciones tanto en el tacto ligero, en la temperatura, pues básicamente vamos a tener alteraciones en raíces pequeñas. Si tenemos alteraciones en la propiocepción o en la vibración, básicamente las alteraciones van a estar en fibras grandes y esto asociado aún más a las características del paciente, a la distribución del paciente, aún más nos hace sospechar que se trate de una neuropatía. Los reflejos tendinosos también suelen estar reducidos o ausentes y esto es algo muy característico de las neuropatías periféricas. Podemos tener un pie caído al momento de valorar la marcha del paciente, podemos tener debilidad proximal cuando el paciente lo ponemos en cuclillas o al levantarse de una silla, podemos tener alteraciones anatómicas asociadas a la alteración de los reflejos osteotendinos. Y básicamente esto es lo que nos va a dar la pauta para aún más sospechar que tal vez el paciente sí se trate de una neuropatía. Y finalmente, aquellos síntomas asociados a una disfunción autonómica. Esta alteración de disfunción autonómica suelen presentar los pacientes con neuropatías diabéticas, pacientes con amiloidosis o pacientes secundarios a un síndrome de Guillain-Barré. En ocasiones podemos tener hipotensión ortostática, anhidrosis, ojos secos, boca seca, gerostomía, estreñimiento, debilidad, taquicardia, tal vez tras realizar alguna actividad física o incluso una actividad simple. Sin embargo, dentro de esta distribución autonómica también es importante al momento de estar explorando ese paciente. Ya mencionamos los fármacos que pueden condicionar la neuropatía y finalmente los patrones que debemos de investigar y que también nos va a dar la pauta para saber qué tipo de neuropatía tenemos. Vemos en la imagen de la diapositiva el patrón de afectación, si son simétricas y el tipo de fibra implicada. El patrón de afectación si es focal o multifocal. Si son focales suelen ser de tipo atrapamiento, normalmente en sitios comunes de compresión, por ejemplo, una neuropatía por afectación de columna lumbosacra. Pacientes con mixedema derivados a un hipotiroidismo no diagnosticado, pacientes con artritis reumatoide, pacientes con amilosis, acromegalia, pacientes secundarios a un trauma, pacientes diabéticos, tal vez descontrolados, con vasculitis, lepra o sarcoidosis, normalmente suelen dar un patrón focal. Las multifocales normalmente suelen ser de tipo diabetes mellitus no compensadas, no controladas, vasculitis, llamemos, dentro de estas vasculitis consideramos a la poliarteritis nodosa, lupus eritematoso o síndrome de Sjögren.
Pacientes con lepra o pacientes portadores del virus de inmunodeficiencia humana también pueden condicionar la aparición de un patrón de tipo multifocal. Las cuestiones simétricas, si son proximales, distales, que nos puedan también dar pauta a la presencia de esta neuropatía. Si son proximales, pensaremos en Guillain-Barré, porfiria, linfoma, difteria, virus de inmunodeficiencia humana, hipotiroidismo o toxicidad por vincristina. Si son distales, tóxico-metabólicas y diabetes mellitus tipo 2. Y esto, recordemos un poco las diapositivas pasadas. Recuerden, si tenemos una neuropatía distal y es de distal a proximal, normalmente suelen ser tóxico-metabólicas. Si son proximales o de próximo distales, normalmente suelen ser o de tipo tóxicas, de tipo metabólicas también, por ejemplo, un hipotiroidismo o en su caso alguna alteración inflamatoria. Y cuando tenemos el tipo de fibras implicadas, ya las mencionamos, cuando tenemos afectación sensorial pura, cuando tenemos afectación de fibras pequeñas o alteraciones de afectación autonómica. Si son sensoriales puras, podemos pensar en una enfermedad paraneoplásica, pacientes con síndrome de Sjögren, cirrosis biliar primaria, deficiencia por vitamina E o enfermedad de Crohn. Cuando tenemos afectación de fibras pequeñas, neuropatía diabética, neuropatía alcohólica, pacientes con virus de inmunodeficiencia humana o síndrome de inmunodeficiencia adquirida o pacientes con amilosis. Y finalmente, cuando tenemos afectación autonómica exclusivamente, neuropatías paraneoplásicas, linfoma, síndrome de Guillain-Barré, pacientes con virus de o en su defecto pacientes con amilosis. Dentro de estos patrones es lo que también debemos de investigar, focales, multifocales, proximales, distales, son sensitivas, autonómicas o motoras. Y es la pauta que nos va a dar ese paciente. Finalmente, otro punto a considerar dentro del abordaje del paciente con neuropatía son las banderas rojas y esto es lo que nos va a dar la pauta para o tal vez acelerar el diagnóstico o en su defecto derivarlo al servicio correspondiente, en este caso al servicio de neurología. Si son pacientes menores de 20 años o pacientes mayores de 55 años, ese paciente se tiene que ir a especialidad inmediatamente. Cuando tenemos historia reciente de violencia o de trauma, un trauma raquimedular, un trauma craneoencefálico, pues obviamente, básicamente el abordaje diagnóstico es un poco más pronto, la sospecha, el diagnóstico o incluso el tratamiento que necesite ese paciente. Cuando ese dolor no mecánico es de tipo progresivo y que no va a ceder con el descanso en cama, cuando tenemos asociación de dolor torácico, pacientes con un malestar generalizado, pacientes con pérdida de peso inexplicable, con la historia de una tumoración maligna y que esto esté generando un síndrome paraneoplásico, el uso prolongado de corticosteroides también en algún momento pueda condicionarnos la aparición de una neuropatía. Si tenemos síntomas neurológicos extendidos que puedan incluir síndrome de caudaquina, cuando ya tenemos afectación de zona sacra, de zona genital, de zona perineal, aguas, porque posiblemente sí se trate de un proceso compresivo, pero que prácticamente ya está comprometiendo las últimas terminales nerviosas de sacro y que básicamente esto en ocasiones implica una urgencia propiamente. Cuando tenemos una deformidad estructural, cuando el paciente cursa con fiebre o incluso el paciente tenga un historial del abuso de drogas, pacientes portadores de VIH o incluso antecedentes de inmunosupresión o el uso de fármacos inmunosupresores, prácticamente todo esto nos va a dar los avisos, esas banderas rojas que tal vez ese paciente requiera o un abordaje más pronto o en su defecto la valoración rápida por el servicio de neurología. Bien, una vez que ya establecimos las características propias de esa neuropatía, ya regresamos un poco, ya una exploración física neurológica, patrones específicos, las banderas rojas y en su defecto decimos o pensamos en valorar, en referir a ese paciente. El último paso es básicamente determinar qué tipo de patrón pueda tener ese paciente
y dependiendo del tipo de patrón, finalmente pensar en qué patología puede estar desencadenando ese paciente. En la imagen de la derecha vemos prácticamente las alteraciones neurológicas por las cuales pueda cursar el paciente y la afectación propiamente neurológica dependiendo de qué condicionado esa neuropatía. Normalmente si son de tipo hereditario suelen tener un curso prolongado, si son tóxico-metabólicas, desde años meses o incluso si son altamente rápidas, pueden ser condicionadas de tipo inmune, vasculitis, plásicas o prácticamente es de meses o incluso hasta semanas. Y que es lo que nos va a dar la pauta, debemos de investigar al momento de estar paciente porque nos va a dar o nos va a permitir clasificarlos en diferentes tipos de patrones. Vemos en la imagen de la diapositiva 5 patrones. En términos simples, el primer patrón es aquel patrón que es lentamente progresivo, es distal, siempre va a ser de distal a proximal, va a ser simétrica y normalmente suele ser de tipo sensorial. El patrón número 2 es una neuropatía de evolución más lenta, de evolución más prolongada, con atrofia muscular y normalmente tenemos afectación en los pies. El tercer patrón, aquella neuropatía con inicio subagudo, con afectación proximal, vemos la coloración morada azul. El tipo 4, una neuropatía con cursos de enfermedad subaguda o rápidamente progresiva, con síntomas multifocales, con dolor neuropático y disfunción económica. Y finalmente una neuropatía tóxica sensorial, exclusivamente sensorial. Este tipo de patrones, una vez que hacemos un correcto abordaje, una correcta historia clínica, un correcto interrogatorio, una exploración física dirigida, podemos llegar a este tipo de patrones. Volvemos a lo mismo. Lo ideal es que ese paciente tenga el tipo de patrón exclusivo. Sin embargo, siempre pueden estar combinados o normalmente tener a un paciente con abuso crónico de alcohol y tal vez sea una neuropatía distal simétrica de tipo sensorial. Sin embargo, puede tener eh, o puede compartir alguna otra característica con algún otro patrón que pueda ser de tipo subagudo, con afectación proximal o disfuncional exclusivos, que cada una tuviera ciertas características. Sin embargo, no es así. Prácticamente o suelen ser mixtas, incluso de la evolución. En ocasiones, dificultad valorando a ese paciente. Para recordar, en cuanto al paciente con neuropatías, siempre pueden existir reglas, más no leyes, pero recordando estos pequeños puntos nos puede dar aún más la pauta para confirmar que se trate de una neuropatía. Recuerden que una neuropatía normalmente suele ser en miembros inferiores. Si se trata de miembros superiores, normalmente suele ser una neuropatía de tipo crónico. El patrón puede ser dependiente de la longitud en cuanto a las cuestiones tóxico-metabólicas, es decir, si recordamos un patrón, puede ser de próximo distal y va a iniciar en el caso de los pies, en la zona periférica y se va a extender hacia cefálico y va a depender de la afectación de la longitud del axón en cuestión. A esto se refiere. Normalmente suelen tener o solemos tener síntomas sensitivos que suelen ser o suelen predominar en relación a los síntomas motores. Vamos a cursar con debilidad distal. Normalmente va a existir mayor dificultad para bajar escaleras que para subirlas. Los reflejos osteotendinosos suelen estar disminuidos o ausentes. Esto ya los mencionamos. Vamos a tener afectación normalmente mayor de fibras gruesas que de fibras delgadas. Es entonces que vamos a tener
tanto en el examen neurológico, alteración en la vibración y en la propiocepción. Y finalmente, raramente, la debilidad del cuello puede asociarse a una polineuropatía crónica. Es entonces estos pequeños tips que nos pueden servir para determinar que tal vez ese paciente sí puede estar cursando con una neuropatía. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Las pruebas diagnósticas, normalmente el electrodiagnóstico, ya lo mencionamos, es esencial para guiar el abordaje cuando tal vez no tenemos una idea clara de qué está pasando con ese paciente. Además de la clínica, el electrodiagnóstico nos ayuda a establecer si es dependiente o no, si es simétrico o no, si incluye una cuestión motora, sensitiva, axonal, desmielinizante y nos da pistas para saber si es aguda, crónica, adquirida o hereditaria. Ya lo mencionamos en su momento. Algoritmo. El paciente con sospecha clínica de polineuropatía, realizamos un estudio clínico, identificamos factores de riesgo, sería familia, perdón, hallazgos clínicos relevantes, vamos a estudiar los negativos, dependiente del patrón, proximal asimétrica, si es aguda, subaguda crónica, si es segmentario generalizado. Podemos hacer uso de estudios de laboratorio de rutina, punción lumbar, si fuera necesario, o incluso ya el electrodiagnóstico para determinar el tipo de patrón axonal, si es patrón mixto o desmielinizado. Enfermedad de Lyme, pacientes con VIH, sarcoidosis, pacientes portadores de abuso crónico de alcohol, deficiencia de vitamina B12, B1, asociados a medicamentos, de tipo paraneoplásico. Si tal vez un patrón con predominio desmielinizante, normalmente suelen ser hereditarios, asociados a Guillain-Barré, o el uso de amiodaronas, estatinas, pacientes diabéticos, sarcoidosis, que nos pueden condicionar este tipo de patrón. Los métodos diagnósticos que podemos incluir dentro del abordaje de este paciente con neuropatías, podemos subdividirlos dependiente del tipo de patrón. Pueden ser de primera línea, de segunda línea, de tercera línea o incluso el uso de una biopsia de nervio. Normalmente los estudios de primera línea suelen ser el uso de electroneurografía con o sin electromiografía. Podemos solicitar glicemia, hemoglobina glucosilada, citología hemática, pruebas de función hepática, estudios séricos de vitamina B12, folato, piridoxina, velocidad de cimentación globular, proteína C reactiva, perfil tiroideo, perfil de lípidos o incluso electroforesis de proteínas si existe algún componente desmielinizante. Cuando tal vez dentro de estos de primera línea no aportan grandes datos, podemos solicitarlos de segunda línea. Los anticuerpos específicos, crioglobulinas, anticuerpos frente al virus de hepatitis C, virus VIH o VDRL, podemos solicitar vitamina E, cobre, zinc, metales pesados en 24 horas, homocisteína o incluso ácido metilmalónico. Cuando tal vez no aportan, podemos hacer uso de los tercera línea, en los cuales ya solicitamos anticuerpos específicos, tal vez anticuerpos antigangliósidos. Normalmente suelen ya asociarse últimos estudios de electroneurografía o incluso de preferencia se recomienda que dentro de los estudios de tercera línea no se incluyan paneles serológicos en su totalidad, prácticamente ya deben de ser más diferenciados. Básicamente, el papel de primera línea de atención normalmente se centra en los estudios de primera línea. Si tal vez nosotros sospechamos de alguna neuropatía, solicitamos estudios de primera línea, tal vez resultan normales, podamos iniciar algún tratamiento dirigido y no existe mejoría dentro de los fármacos que prescribimos, lo ideal sería derivarlo a especialidad para que tal vez neurología o neurocirugía, si fuera el caso, soliciten estudios de segunda o de tercera línea o incluso solicitar biopsia de nervio. Esta biopsia de nervio normalmente suele ser útil en casos específicos y normalmente nos incluye pacientes portadores de vasculitis, lepra
leucodistrofias, sarcoidosis o incluso neuropatías crónicas inflamatorias. Básicamente, pocas veces se requiere, pocos nervios son biopsiables, normalmente son sensitivos puros. Ya lo mencionamos, suelen ser asociados a neuropatías vasculíticas o por depósito y normalmente quien hace la biopsia suele ser un personal altamente calificado. Tenemos el uso de cuestionarios. Los cuestionarios suelen apoyarnos como herramientas de detección basados en cuestionarios simples dentro de las características del dolor neuropático. Normalmente el 83% de los pacientes pueden responder este tipo de cuestionarios y normalmente tienen una especificidad del 90%, con un valor predictivo positivo del 89.5%. En ocasiones no suelen ser tan útiles, no pueden reemplazar el examen clínico cuidadoso, pueden aportar pequeños datos, tanto dependiendo de las características del dolor, si es punzante, si es caliente, si hay adormecimiento, si hay cambios autonómicos, si hay alguna otra alteración, dependiendo del cuestionario en cuestión que estemos empleando. Sin embargo, lo que siempre nos va a dar la pauta es la exploración física. Finalmente, el tratamiento. El tratamiento va a depender de tres grandes pilares. El tratamiento inicial va a depender del diagnóstico que nosotros emitamos, basados en la historia clínica, el examen clínico, los exámenes adicionales si fueran necesarios. El tratamiento, siempre explicarle al paciente qué está pasando con la sintomatología que refiere, darle información, apoyo, seguimiento, si fuera necesario iniciar un tratamiento farmacológico para mitigar las manifestaciones y a la par iniciar una terapia de rehabilitación con la finalidad de brindarle una estabilidad física, una estabilidad psicosocial, una estabilidad laboral, dependiendo de que si el paciente tiene algún riesgo de incapacidad para trabajar. No solo es brindarle un tratamiento farmacológico, ya es darle la posibilidad de una rehabilitación para poder mitigar aún más las manifestaciones neurológicas del paciente. Vemos en la imagen de la diapositiva que debe de incluir un tratamiento precoz, determinar siempre la enfermedad causal. Podemos hacer uso de antidepresivos o antiepilépticos o incluso terapias no farmacológicas, apoyo psicosocial, aún más estabilidad a ese paciente. El tratamiento podemos hacer uso de antidepresivos tricíclicos de tipo amitriptilina, nortriptilina o desipramina, secundarios, somnolencia, confusión, boca seca, hipotensión, subida de peso, retención urinaria. Podemos hacer uso de anticonvulsivantes de tipo gabapentinoides, gabapentina o pregabalina, inhibidores de la recaptura de serotonina y de noradrenalina, normalmente, lo ideal es tal vez iniciar con un antidepresivo tricíclico, en este caso, podemos asociarlos a gabapentina, normalmente suelen prescribirse por la noche por la presencia de los efectos colaterales que pueda cursar el paciente, sobre todo en ocasiones podemos hacer uso de embargo, lo ideal, ya sea mitriptilina, gabapentina, venlafaxina, lo ideal es empezar de menos a más, dosis mínima e ir titulando dependiendo de la respuesta de ese paciente. En esta otra imagen vemos el tratamiento farmacológico que podemos emplear dentro de primera línea o segunda línea. Normalmente podemos hacer uso de gabapentina, pregabalina, amitriptilina, nortriptilina, duloxetina o venlafaxina. Cuando tal vez no tengamos una buena respuesta, podemos cambiar un antidepresivo o asociar un antidepresivo con un antiepiléptico, por ejemplo.
Si tal vez el tratamiento no tiene el resultado que esperamos, podemos asociar el uso de tramadol, oxicodona, morfina o incluso asociados allá al tratamiento establecido, tanto el uso de antiepilépticos o incluso de antidepresivos. Finalmente, cuando tal vez no tenemos una adecuada respuesta al tratamiento instaurado, lo ideal es siempre derivarlo al servicio de especialidad. Y ya para finalizar en esta última diapositiva vemos las dosis que podemos emplear dentro del uso del tratamiento para el paciente con neuropatía, dolor neuropático. Si hacemos uso de amitriptilina, por ejemplo, que es de primera línea, 25 hasta 150 miligramos una vez al día dividido en dos dosis. Si hacemos uso, por ejemplo, de venlafaxina, 150 a 225 miligramos una vez al día. Gabapentina de 1200 hasta 3600 miligramos dividido en tres dosis. Podemos hacer uso de tramadol, 200 a 400 miligramos. Recuerden, y esto es algo importante, si en algún momento, independientemente del tipo de dolor que pueda estar cursando el paciente, nosotros prescribimos tramadol, siempre asócienle un laxante, senócido sobre todo. Dentro de los efectos secundarios de los opioides suelen generar estreñimiento y si ese paciente es un paciente geriátrico le van a generar más estreñimiento y en lugar de ayudarlo lo van a complicar. Entonces, siempre que, incluso en un paciente joven, que inicien un fármaco de tipo tramadol, asócienle un laxante para evitar los efectos secundarios asociados al uso de opioides. El uso de lidocaínas, parches de lidocaína al 5%, capsaicina al 8% o incluso toxina botulínica. Sin embargo, prácticamente lo que nos compete a nosotros como primer nivel de atención es tal vez el uso de amitriptilina, duloxetina, venlafaxina, gabapentina y estar valorando ese paciente. Si no hay respuesta farmacológica adecuada, revalorar o incluso derivarlo al servicio de especialidad.